¿Cuántos vienen contentos? Sonrían entonces. Vamos a orar para iniciar. Padre, te damos muchas gracias por este día, gracias por la vida que nos das hoy, Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí, Padre. Te pedimos, Padre, que la palabra, Señor, que podamos escuchar hoy, Padre, la podamos atesorar en el corazón, Padre, y ponerla en práctica, entenderla, Padre, y te damos gracias, Señor, por cada uno de los hombres y mujeres que se encuentran aquí en este lugar, Dios, en el nombre precioso de Jesús, amén. ¿A cuántos de ustedes les gusta la comida? ¿Las tortillas de harina? Cómo no, ¿verdad? Con un vasito de leche, algo. Bueno, lo que les quiero hablar hoy es acerca de Pedro. No sé si recuerden, a Pedro es un hombre de lo que menciona la Biblia. Y Pedro le tocó conocer a Jesús y fue uno de sus discípulos. Y Pedro era un hombre impetuoso, de repente era así como que corajudo, era un hombre que se atrevía a hacer las cosas. Y era un hombre que si veía alguna necesidad, pronto estaba dispuesto a meterse a ayudar o a hacer lo que necesitaba. Entonces vamos a leer en Lucas 22:31. Déjenme abro aquí mi Biblia. Dice el 22:31, también dijo el Señor, hablando que estaba diciendo Jesús: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Entonces les hablaba ahorita de las tortillas de harina, porque las tortillas de harina vienen del trigo. ¿A cuántos de ustedes les ha ido mal en la vida? Yo creo que a todos, ¿no? ¿Sabían que cada uno de nosotros, a veces en nuestra ignorancia o lo que tenemos o lo que buscamos, siempre buscamos a Dios, aún sin darnos cuenta? Les voy a decir por qué. Cuando nosotros estamos haciendo las cosas, aunque las estemos haciendo mal, en nuestro interior, sin darnos cuenta, estamos buscando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó de tal manera que cuando hizo al hombre y a la mujer, cuando hizo la creación, nos hizo con un vacío para que nosotros pudiéramos buscarle a Él. Entonces, en nuestra humanidad nosotros empezamos a buscar en las drogas, en el alcohol, en las mujeres, en lo que ustedes quieran que sea a lo mejor malo, pero al fondo de todo eso es porque hay un vacío y las personas necesitamos, los humanos necesitamos llenar esos vacíos. Pero nos damos cuenta que cuando llegamos en ciertas cosas, como ustedes también ya lo han vivido, se dan cuenta que no es lo que buscaban, no es lo que esperaban. A lo mejor el licor que estaban tomando, un tiempo a lo mejor sí les trajo alegría, pero ya después de eso empezó a causarles muchos conflictos, empezó a causarnos problemas. Entonces, cuando nos damos cuenta que estamos en una situación y que no es algo que esperábamos, entonces es lo que le llamamos a veces que tocamos fondo. Pero ustedes están aquí y tienen la oportunidad de escuchar la palabra. No sé cuántos de ustedes de pequeños los llevaban a una iglesia, cualquier iglesia, y les gustaba ir. A la mayoría no, ¿verdad? ¿Y por qué dejaron de ir? ¿Se han preguntado eso? Les llamó más la atención el mundo, ¿verdad? Las cosas fáciles, las cosas que a lo mejor nos divierten. Pero déjame decirte que también dentro de la vida cristiana hay alegría. Y hay una alegría distinta de como la ofrece el mundo, que dice que no nos embriaguemos con vino, porque en lo cual hay disolución. Y cuando nosotros empezamos a buscar más de Jesús, es cuando empiezan a venir los problemas. Y aquí Jesús le dice a Simón: ¿sabes qué? Satanás me pidió permiso para zarandearte como al trigo. ¿Saben cómo zarandean el trigo para limpiarlo? Lo estrujan, lo golpean. ¿Cuántos de ustedes han sido golpeados? Yo creo que todos, ¿verdad? Y más adelante ahí dice en el 32, dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos.
Ahí no dice que Jesús le dijo, ¿sabes qué? Yo le dije a Satanás que no te zarandeara, dice que tu fe no falte. Entonces Pedro fue zarandeado, fue golpeado. Si recuerdan, cuando fueron por Jesús para prenderle, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los ayudantes del sacerdote. Y Jesús le dijo, guarda tu espada, porque el que espada mata, a espada muere. Y este hombre, cuando ya vieron que aprendieron a Jesús, salieron huyendo, pero dicen que iban siguiendo a Jesús de lejos para ver dónde lo llevaban. ¿Y cuántas veces nosotros hubiésemos querido a lo mejor estar en ese tiempo y haber conocido a Jesús? Pero a lo mejor hubiéramos hecho lo que Pedro, al momento de que se vinieron los catorrazos macizos, entonces nos retirábamos. Y Pedro hizo exactamente lo mismo. Y decimos, ¿cómo es que Jesús utilizó a Pedro, o fue uno de sus discípulos, principales? ¿Cómo es que fue eso si fue un cobarde? Y Jesús también le dice adelante que tuviera cuidado, porque él iba a mentir, o lo iba a negar, 3 veces antes de que cantara el gallo. ¿Y cuántas veces nosotros prometemos cosas a Dios y se vienen las situaciones difíciles y empieza a menguar nuestra fe? Y decimos, pero ¿cómo es posible? O sea, si yo creo en Dios y tengo fe, ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿O por qué mi familia tiene esta enfermedad? ¿O por qué cierta situación está pasando por mi vida? Si yo tengo fe en Dios y yo creo en Él. Pero esa es la parte donde viene el enemigo a zarandearnos y donde nosotros pensamos que estamos muy firmes en las cosas de Dios. Y es cuando nos damos cuenta que necesitamos afirmarnos y que nuestra fe no debe de flaquear aunque tengamos problemas. Yo creo que todos tenemos problemas, si se han dado cuenta. Y el hecho de que ustedes estén aquí y que nosotros estemos aquí no es una casualidad. Si ustedes no estuvieran aquí, créanme que nosotros no estuviéramos tampoco aquí. Y es una bendición para nosotros. Así como ustedes están aprendiendo, nosotros estamos aprendiendo y tenemos la bendición de poder venir y estudiar una palabra. Así como ustedes se aprenden los versículos, nosotros damos estudios y empezamos a aprender cosas que a veces en otros tiempos no lo habíamos entendido. Y muchas de las situaciones que ustedes viven tratamos de entenderlas. Yo en mi caso nunca he sido alcohólico, nunca he tomado, entonces no sé algunas situaciones, pero trato ponerme en sus zapatos y entender cómo piensan, cómo sienten, qué es lo que ustedes podrían necesitar, de la manera que Dios pueda hablar a sus vidas y que ustedes puedan decir, ¿sabes qué? El día que yo salga de aquí, yo voy a poder ser un vencedor y voy a poder conquistar aquello que no he conquistado, y que voy a poder ir ahora a una iglesia. Ahora sí voy a poder asistir a una iglesia, no porque me lleven porque era un niño, sino porque voy a ir porque tengo una convicción. Cuando amamos a alguien, nosotros hacemos lo que sea por esa persona, ¿verdad? Entonces Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que Él muriera en la cruz. Y Jesús mismo dijo, yo tomo ese lugar. Y Él decidió ir a la cruz y morir y tomar esa maldición que a nosotros nos tocaba para que nosotros pudiéramos tener una salvación. Pero no quedó ahí, quedó en la redención también con el Padre y la reconciliación. Entonces tenemos la oportunidad, ahora que ustedes están aquí, este tiempo que puedan estar escuchando la palabra, y a lo mejor no es mucho el tiempo que tienen disponible para leer, no lo sé, o aprender, pero he visto sus reacciones cuando ustedes aprenden los versículos, y he visto cómo, por ejemplo, el joven leyó aún un poco más allá de lo que era la tarea, y lo entendió. Entonces cuando nosotros empezamos a entender y asimilar la palabra, empezamos a enamorarnos de Dios, y lo que queremos es ir ante su presencia. Aunque seamos zarandeados, aunque nos vaya mal, aunque tengamos problemas, aunque a lo mejor el vecino o la esposa o el esposo, lo que sea, nos diga que para qué vamos a la iglesia si todo está saliendo mal. Pero es ahí donde nosotros debemos entender que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. En el libro de Amós, les voy a leer otro versículo que es Amós 9:9.
Amós está en el Antiguo Testamento. Dice, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano de una criba y no cae un granito en tierra. Cuando nosotros somos sacudidos por el enemigo nos está haciendo un favor. Él piensa que nos puede dañar, pero nos está haciendo un favor porque nos está limpiando y nos está quitando todo aquello que nos va a estorbar. A lo mejor nos va mal, a lo mejor pensamos que no es lo que deberíamos de tener o que no lo merecemos. Pero quiero que sepan que todos merecíamos una muerte en el infierno. Y Jesús tuvo misericordia y eso que nosotros merecíamos, Él lo tomó para que nosotros no tuviéramos que pasar por eso. Entonces, cuando somos zarandeados, sí nos puede ir mal, lloramos, nos quejamos, hacemos un alto y empezamos a rectificar muchas de las cosas que habíamos hecho. Y muchas veces nos decimos, si hubiera sabido, si hubiera hecho, pero el hubiera no existe, es donde nosotros tenemos que tomar decisiones, y cuando nosotros empezamos a aprender a tomar decisiones, es donde van a empezar a cambiar las situaciones. Cada uno de nosotros está en la situación que en tiempos anteriores tomamos decisiones buenas o malas. Pero es tiempo de que podemos rectificar y que podemos empezar a caminar dentro de los caminos de Dios. Y no te estoy hablando de una religión o de que seas un fanático, sino que te estoy hablando de que puedas servir a los demás y que ames a los demás como Dios nos ha amado a nosotros. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros pensamos que somos muy buenas personas y que merecemos que Dios nos perdone, pero el de allá afuera o muchas personas que vemos dicen, no, Él no lo merece. Pero Jesús murió por ti y por mí. Si yo maté o si tú no mataste, de todos modos íbamos al mismo infierno. Pero Dios tuvo esa misericordia y nos libró de esa muerte, no de la muerte física, sino de una muerte espiritual. Porque les tengo noticias, todos un día aquí de esta tierra vamos a partir. Gracias a Dios que no somos eternos aquí, ¿verdad? Y ese tipo de situaciones nos hace reflexionar de que aunque pensemos que seamos muy buenos, Dios no quiere que nosotros creamos eso. Dios quiere que entendamos que nosotros somos igual que Él. Y Él nos dice, sed santos como yo soy santo. Cuando nosotros empezamos a buscar santidad, no te estoy hablando de darte golpes de pecho y decir, ¿sabes qué? Yo no hago eso. El hecho de que tú vayas a la iglesia o no vayas, es porque a veces nos sentimos tan culpables que decimos, ¿cómo voy a ir a la iglesia de hipócrita a buscar a Dios? Pero déjame decirte que la iglesia es el lugar indicado, porque la iglesia es el lugar de los pecadores, donde estamos buscando una santidad. Y pensamos que la iglesia es de gente que es muy santa y que nunca peca y que nunca dice mentiras y que nunca hace mal. Pero déjame decirte que todos nos equivocamos. Todos cometemos errores, todos cometemos pecado. La idea es que ya no lo sigamos haciendo con el conocimiento o la falta del conocimiento que teníamos antes, sino que busquemos a Dios de todo corazón, y el ir a la casa, a la iglesia que le llama a Dios, es una manera de nosotros rendirnos y de demostrarle a Dios que nosotros le amamos. ¿Cuántos de ustedes muchas veces se han sentido culpables? Todo el tiempo. A veces por cualquier situación pensamos, es que soy culpable. Pero nosotros debemos de cambiar ese enfoque y de entender, sí pudimos tener culpa a lo mejor en la decisión que tomamos, pero hay una opción de volver a cambiar y de tomar otra decisión que pueda cambiar el rumbo de nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes les aman aquí sus familias? A lo mejor va a haber algunos que no les aman o que piensan que no les aman, pero sus familias, créanme que están invirtiendo un buen tiempo, invirtiendo dinero en ustedes. ¿Para qué? Para que el día que salgan
salgan y puedan ser hombres productivos. Y no estoy hablando de productivos en cuanto a la sociedad, sino de que ustedes puedan tener esa relación con Dios y que puedan buscar de su espíritu, platicar con Él, así como han pasado tiempo aquí y platican tiempo con otras personas, pueden hacerlo con Dios. Dios no es una persona que va a decir, ¿sabes qué? Tú no eres digno de que me hables. Hablaba ahorita con los muchachos y les decía, ¿cuántos de ustedes comparten en sus iglesias? Y a veces no nos sentimos dignos, contestaba uno de él, a lo mejor en broma, pero muchas veces es por ese tipo de sentir que nosotros no nos acercamos a Dios o que no hablamos. El hecho de que yo esté aquí para mí es un milagro, porque yo era una persona muy tímida. A mí me hablaban y yo me tropezaba cuando me hablaban. Entonces el poder hablar delante de ustedes y compartirles acerca de lo que nosotros hemos vivido y que pueda servirles a ustedes es una manera de que Dios puede, o de que Dios quiere compartir con ustedes y que ustedes también sepan que pueden. Muchos de ustedes a lo mejor piensan que ya de aquí no hay futuro, o que ya son personas adultas, o que no tienen algún estudio, no sé. Pero es la forma en que tú pienses. Pero si tú piensas que Dios lo puede hacer, Dios empieza a trabajar contigo. Cuando nosotros queramos resultados diferentes, necesitamos hacer cosas diferentes. Necesitamos, por ejemplo, dejar de juntarnos con aquellos amigos que todavía les gusta mucho el vino y poder empezar a juntarnos con los hermanos, o buscar una iglesia donde podamos involucrarnos a servir, o donde podamos empezar a recibir la palabra. Es como el alimento que les decía ahorita al inicio. Si nosotros no tenemos un alimento diario, empezamos a adelgazarnos, empezamos a tener una anemia, empezamos a enfermarnos. Y así como se enferma el cuerpo, también se va a enfermar el espíritu. Y el espíritu tiene un clamor por el Espíritu de Dios, pero no nos damos cuenta porque tenemos unas creencias que si le pedimos a Dios por algo, Él no nos va a contestar. Y quizás muchas veces no nos contesta porque Dios no quiere darnos cosas que nos vayan a hacer algún mal. Es como un niño, si tú a tu hijo, a un niño, te pide una pistola, no se la vas a dar, porque sabes que a lo mejor puede haber un accidente y puede matar a alguien más o se puede matar él. Es igual Dios con nosotros. Muchas veces pedimos las cosas y no nos responde Dios y nos enojamos con Dios o le renegamos a Dios porque no nos dio, o decimos, ¿sabes qué? Dios no existe porque no me diste las cosas que yo pedí cuando yo las pedí. Es que oré por esas personas, oré por mi madre, por mi padre, para que no muriera, para que no tuviera esa enfermedad, y Dios no me escuchó y de todos modos murió. Pero no es el propósito que Dios quiere para tu vida, porque Él quiere que tú entiendas que nosotros tenemos que depender de Él. Y que el hecho de que alguien muera o que no sea sanado, no es por el hecho de que Dios no te está escuchando o de que no tengas fe, sino que viene Satanás y zarandea nuestras vidas y pensamos que ahí es el final y que nosotros estábamos equivocados, o que pensábamos que Dios estaba equivocado. Pero Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Y si nosotros empezamos a buscar ese propósito, si nosotros empezamos a platicar con Dios, aunque tengamos los problemas que tengamos, que algunos a lo mejor podrían ser más graves que otros si los comparamos humanamente, pero para Dios no hay problema difícil, porque Dios es el Padre de Jesús y es el que hizo todo el universo y el que hizo toda esta tierra. Y así como decía el versículo que se aprendieron ahorita, no podemos negar la existencia de Dios porque podemos verla fuera en la creación. No viene del Big Bang, no viene de ninguna explosión. Viene de un Dios que nos ama y que hizo muchas cosas en propósito para que nosotros tuviéramos una vida, y una vida que fuera de agradecimiento, se podría decir, pero también una vida en la que tú puedas disfrutar a esta vida aquí en la tierra. Y nosotros a veces nos empeñamos en buscar lo contrario. En vez de ser felices, buscamos las cosas que nos llevan a infelicidad. A lo mejor nos dan felicidad unos minutos, pero su fin no tiene un buen fin.
o nos puede llevar a un fin siniestro, a una muerte. Y cuando nosotros partamos de este mundo, si nosotros no hemos tenido esa relación con Dios y con el Espíritu Santo de decirle que vive en nuestras vidas, que nos arrepentimos y que queremos ser sus hijos, podemos ir a un infierno. Y esta es una realidad. Muchas veces hablamos del cielo, muchas veces hablamos de muchas cosas, y al ser zarandeados nos puede llevar a tomar dos decisiones: o te alejas de Dios como lo hizo Pedro, o te acercas a Dios, cuando Pedro se arrepintió y regresó y empezó a compartir su evangelio. Después de que Jesús murió, Pedro dice que volvió a lo que hacía antes, y él era un pescador. Y cuando Jesús regresa ahí, y él está a la orilla de la playa, y está Pedro y otros de los discípulos, porque se fueron a pescar, se fueron a hacer lo que hacían antes, y se dan cuenta que Jesús es el que estaba a la orilla del mar, porque les dijo que si tenían algo para comer, y puso unos pescados a las brasas allá afuera. Y dijo Juan, el discípulo amado, ¿qué no es ese Jesús? Y dice que Pedro agarró su ropa y se aventó para ir a encontrarse con Jesús. No le importó que te tuviera que mojar, él se aventó y fue el primero en llegar. Y es lo que nosotros necesitamos. No importa qué tanto hayas pecado, qué tanto hayas batallado, qué tanto hayas hecho mal a lo mejor a los demás, o qué tanto mal te hayan hecho a ti. Necesitamos perdonar, necesitamos ser perdonados, y necesitamos buscar y reconciliarnos con el Padre. Cuando nos reconciliemos con Él, las cosas, no les voy a decir que van a cambiar y va a ser todo color de rosa. Quizás va a haber más zarandeos, va a haber más problemas, pero vamos a tener la seguridad que el día que partamos de esta tierra vamos a poder ir a un cielo, y que vamos a poder estar allá con Él, porque esa es la intención. El pedazo de vida que nosotros tengamos aquí en la tierra es un puntito de toda la eternidad que podamos pasar. Entonces a mí no me gustaría pasar una eternidad en un infierno quemándome y sintiendo que me quemo sin consumirme por una mala decisión. Y las decisiones las vamos a estar tomando día con día. Por eso dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y cada mañana tenemos que estar pidiendo a Dios que tenga misericordia de nosotros y que perdone nuestros errores, que perdone nuestros pecados, porque día con día nos equivocamos. Y si nosotros dejamos de hacer esa búsqueda con Dios, nuestra alma, nuestros sentimientos se empiezan a cauterizar y empezamos a decir, no, ¿qué importa? O sea, tengo vida, soy un joven, tengo 15, 20 años, tengo una vida por delante. Pero déjame decirte que muchos de esos jóvenes no llegan a los 25 años. Es una bendición que podamos estar ahorita en este tiempo y que podamos compartir del amor de Jesús. Déjame decirte, lo que estamos haciendo ahorita aquí, ahorita en este tiempo, en esta hora, en este día, en otros países es ilegal. En otros países los golpean, los matan, los torturan por estar hablando acerca de Jesús. Hace poco salió una ley en Israel donde prohíben que se hable acerca de Jesús, del cristianismo. Y son azotados y son golpeados, no son muertos ahí. Pero en otros países, como los musulmanes, ahí son golpeados, torturados y son matados. En China, en Japón. Y todo eso se va acarreando poco a poco y no tarda en llegar aquí a nuestro país. No sé en cuánto tiempo pudiera pasar eso, pero ya muy cercano está la venida del Señor, y muchas de las cosas que nosotros podemos aprovechar ahorita de buscar la voluntad de Dios, de buscar su Espíritu, de podernos congregar, está muy corta. Les decía ahorita de las iglesias, cuántos les han llevado, porque va a llegar un tiempo en que las iglesias no van a poder abrir sus puertas. Ya hay prohibiciones aquí en México acerca de algunas situaciones que las están valorando en el Congreso, para que si nosotros vamos y compartimos allá afuera en una plaza, en la calle, y que queremos orar o platicar acerca de las cosas de Dios, va a ser un delito, porque van a decir que estamos interrumpiendo la decisión de las demás personas. Hemos estado escuchando que ya se pueden casar entre hombres y mujeres.
del mismo sexo. O que los hombres ya pueden decir que son mujeres, o las mujeres que pueden ser hombres. Y eso lo están inculcando ya en las escuelas. Entonces es un tiempo en que nosotros necesitamos despertar y ser sacudidos y quitarnos ese polvo, esas ideologías que tenemos en nuestra cabeza de cosas que Dios quiere que se cambie, para que nosotros podamos entender que el propósito de Dios se va a cumplir, estés o no estés. Estés de acuerdo con Él o no estés de acuerdo con Él, se va a cumplir lo que Él quiere que se cumpla. Entonces, qué mejor que nosotros podamos estar dentro de esa parte del cumplimiento. Es triste ver cómo los gobiernos están cambiando muchas de sus leyes a favor de cosas de los trans, porque no habemos cristianos radicales que nos estamos levantando, que estamos orando, que no estamos buscando de Dios. Les digo, este tiempo aquí es un tiempo muy especial. A lo mejor ahorita no lo entienden, pero necesitamos empezar a valorarlo y necesitamos empezar a escuchar que cosas están sucediendo fuera y que pronto van a poder llegar a nuestro país. Y es triste ese tipo de situaciones. Y decimos, ¿cómo son tan ilógicos que pueden aprobar leyes que hagan ese tipo de situaciones, que no permitan a los padres decirle a sus hijos que el hombre es hombre y la mujer es mujer? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que estén permitiendo que si ves a un homosexual aquí afuera, ya aquí en México, y tú le dices algo que si es joto, lo que tú quieras, alguna palabra que para ellos no les agrade, tú puedes ir a la cárcel por ese tipo de situación? Y es ilógico. Pero ese tipo de situaciones son las que ahorita nos están gobernando y la iglesia está dormida. Necesitamos ser zarandeados, a lo mejor por el enemigo, para despertar y podernos dar cuenta que el tiempo próximo está muy cercano, que Jesús ya viene pronto y que necesitamos reaccionar nosotros como hijos de Dios para empezar a levantar bandera. Así como empezaron a levantar bandera los discípulos cuando quedaron 12 después de que Jesús murió, y que al poco tiempo empezaron a multiplicarse. ¿Por qué? Porque la adoración que ellos tenían y lo que ellos interpretaban y lo que ellos reflejaban, la gente era atractivo para ellos. Ya no buscaban en las cosas del mundo. Y dice que cuando la primer predicación de Pedro, se convirtieron más de 5,000 personas. La primer predicación. Ahora imagínense el denuedo que tenía Pedro para hablarles a esas personas. Él había estado con Jesús, lo había negado, se había retirado, había vuelto a lo que hacía, pero tuvo el arrepentimiento y volvió otra vez a los pies de Jesús y entendió que el propósito de Jesús de haberlo hecho su discípulo era para que predicara la palabra allá afuera, para que compartiera con los demás. Y decían las personas que lo conocían, oye, pues si tú eres de este rancho, o sea, ¿cómo es posible que hables de esa manera? O sea, ¿quién te enseñó? ¿A qué escuela fuiste? Dice que era un hombre del vulgo, un hombre, diríamos aquí que ese era un hombre campesino, pero de una manera que él hablaba, interpretaba, y él reflejaba lo mismo que él hablaba, lo reflejaba hacia los demás. Y era algo que los demás querían hacer y querían acercarse porque estaban escuchando la palabra de Dios. Era una palabra viva la que estaban escuchando. Y eran atraídos, y dice que cuando pasó eso empezaron a venir lenguas y empezó a venir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Y había cosas sobrenaturales. Y es lo que necesitamos en este tiempo, empezar a ser sacudidos, empezar a ser limpiados de toda aquella paja que no sirve, para que el grano que tengamos al sembrarlo de un fruto, de una semilla buena. No sé cuántos de ustedes realmente ya aceptaron a Jesús en su corazón. Te digo, no es una religión, te estoy hablando de una relación con Dios. Te estoy hablando de una relación con tu Creador, con aquel que te amó
aunque tú no le amaras, y murió por ti para que no tuvieras que morir en una cruz como Él. Y tenemos la oportunidad de poder ser redimidos, ser salvos y ser perdonados. ¿Cuántos de ustedes al sentirse perdonados se sienten libres? Es una libertad increíble, es como quitarse un peso de la espalda y empezamos hasta a respirar un poco más profundo el saber que somos perdonados. Pero quiero que sepan que también son amados. Dios les ama con un amor eterno. Entonces les quiero hacer la invitación, ¿cuántos de ustedes no han aceptado a Jesús en su corazón y decirle, ¿sabes qué, Jesús? Yo sé que soy un pecador y me arrepiento y quiero ser un radical. Un radical es aquel que va en un sentido y sabe que está mal y cambia de dirección. Pero también un radical es aquel que ya sabe que está en los pies de Jesús y que nada que venga de allá afuera lo va a mover. Y que nada de allá afuera, cuando ustedes saben que están en Jesús, ni las personas, ni las críticas, ni nuevas doctrinas van a cambiar el amor que ustedes tienen por Jesús. Entonces yo te hago la invitación, si tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón, como tu Señor y como tu Salvador. Como tu Señor, estoy hablando, cuando nosotros nos rendimos a Dios, es que Él es nuestro Señor. Y el Señor es el que dice las cosas cómo hacerlas, porque a veces solamente queremos la salvación y no queremos que Dios toque nuestras vidas o toque áreas de nuestras vidas que tienen que ser cambiadas. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer ese compromiso esta noche con Dios? Levanta tu mano. Ponte de pie, por favor, y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, sabemos que soy pecador, que mi maldad ha dañado a otros, que me ha dañado a mí también. Y te pido perdón y te pido que limpies mi corazón y te pido que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Te pido que me ayudes a incrementar mi fe, para que mi fe no falte cuando vengan los problemas y que pueda confiar todo el tiempo en ti. Espíritu Santo, te pido que vengas a mi corazón y traigas consolación y quites de mi vida todo aquello que te estorba. Enséñame a buscarte, háblame y enséñame que eres tú. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Créanme que ahora con esta decisión, dice la Escritura, que cada vez que alguien se arrepiente aquí en la tierra, en el cielo hay fiesta. Entonces imagínate ahora la fiesta que hay por cada uno de ustedes que ha entendido y que ha realizado esa oración. Ahora te pido que tú sigas buscando día con día esa relación con Dios, que no se quede aquí, que estas palabras que escuchaste queden retumbando en tu oído y que puedas entenderlo y darles vuelta. Y si tienes acceso a estar preguntando, a estar haciendo preguntas, a estar buscando ciertas situaciones, háblalas, búscalas. Dice la Escritura que el que busca encuentra y al que toca se le abrirá. Entonces hay que buscar acerca de la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga, es un privilegio que nosotros podamos venir aquí con ustedes. Les amamos, les respetamos y entregamos este tiempo.